Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Tontos a Sabios, un podcast con yo, Nico, y mi amigo José, en que vamos en el camino de aprender y entender y comunicar las ideas que son presentes en cada parte del mundo. Bueno, Sí, vamos a explorar varios temas como la, culturas. sí, las culturas, el aprendizaje, todos. Entonces, si ya no has, o si aún no has escuchado a los otros episodios, yo les recomiendo que hagan eso. Hay un playlist en mi canal de YouTube donde puedes encontrar a todos los episodios. Ahora solo tenemos 2, pero estamos planeando grabar otros. Entonces, el tema de hoy es la cultura. Y yo y José y yo vamos a explorar las diferencias entre culturas, la significancia de las culturas, si debemos conservar las culturas o si debemos unir y juntar muchas culturas para que hay menos culturas en el mundo. Y ya he hablado mucho, entonces yo voy a preguntar a mi amigo José para empezar el podcast. Entonces, José, me has mencionado algunas cosas de tu familia como una familia estadounidense y unos aspectos de tu cultura. ¿Qué has pensado y qué has creído sobre tu cultura en los Estados Unidos? Creo que mi cultura o la cultura de mi familia en el pasado, antes de mi familia venían a los Estados Unidos, yo creo que la cultura antes fue mucho más profundo y, y fuerte y fue ah, mucho historia y y en general fue mucho más fuerte que hoy. Sí. Entonces, ¿de dónde viene tu familia? Pues mi familia, ah, de mi, de mi madre, de mi abuela, ah, fue de Italia y, y otros, pero la familia de Italia, cuando los padres de mi abuela venían a los Estados Unidos, ah, tenían a cambiar sus nombres de Chester a Chester y fue común al tiempo para inmigrantes a cambiar sus nombres, sus apellidos. Y para mí es un detalle específico, pero yo creo que significa mucho más y representa mucho más de la cultura perdida. Y yo creo que es un aspecto y la empezado o el inicio de mi cultura perdida. Sí, sí, la cultura perdida se representa en nombres perdidos, en lenguajes perdidos también. Como ya me has mencionado, tu familia, no sé si fue tu abuela o qué, pero hablaba en francés, ¿sí? Sí, sí, de mi abuela, de mi padre, todo fue francés de Canadá. Y, pero hoy, yo creo que, yo creo, dos o tres, quizás cuatro generaciones, no no hablaban en francés. Ah, ha sido
inglés solo. Sí, sí. Entonces, podrías ah, haber crecido con francés como un lenguaje segundo en tu casa, pero tu familia no decidía conservar el lenguaje, entonces ahora es perdido en tu familia. Y esta es una tendencia en los Estados Unidos y en muchos otros países en que con cada generación nuevo hay unos padres o un padre o un madre que quien es el único hablador del lenguaje original. Y es importante que aprendan a hablar esos lenguajes de sus padres si pueden hablar un otro lenguaje, porque es algo que lleva la riqueza a la vida, es algo que lleva beneficios afuera de la comunicación, como conexiones en el cerebro. Es algo que te va a ayudar durante toda la vida y es algo bonito, es algo muy bonito. Aprender un otro lenguaje y hablar un otro lenguaje es una parte de la cultura más bonita que nada otro. Y yo creo que es muy importante decir esto en este podcast porque el tema del podcast entero es aprender el lenguaje de español. Y yo no tengo cultura español en mi familia, pero hablar los lenguajes de otras culturas es una manera de conservar un lenguaje y para que no muera. Porque si un lenguaje muera es algo más trágico que se puede expresar con las palabras. Yo he escuchado de recién en mis clases de teoría de conocimiento, parte de mi escuela, que cada 2 semanas alguien muere y con su muerte viene la muerte de un otro lenguaje perdido. Y eso es terrible, eso es totalmente loco. Es Ah, tan triste. sí, es muy triste. Tú sabes más que nadie en mi grupo de amigos que esto es triste porque tú amas a los lenguajes como nadie que he conocido antes. Entonces, ¿qué crees tú es el beneficio o por qué debemos conservar muchos lenguajes, aunque menos lo hablan y aunque quizás sería mejor si todos hablarían solo un lenguaje? Sí, pues yo creo que la razón para conservarlos es para mí la misma de conservar animales de quienes son ah, in- En ¿cómo es? peligro. En peligro, sí, porque al menos para mí, culturas y ah, idiomas, ah, yo creo que he dicho en el pasado que idiomas son como la sola, el, sí, no, la sola cosa La única que, cosa. sí, el único, la única cosa que los humanos ah, hacen que parece natural, yo creo. Sí, Y yo pienso que, ah, en mi opinión, que las idiomas son tan bonitas y tan naturales y ah, demostran qué es hacer
humanos y que es hacer en grupos y culturas, al menos para mí, es muy importante y es tan triste a ver idiomas mueron, mueren. Sí, es triste Sí, ver la muerte de los lenguajes, y especialmente porque cada lenguaje tiene una significancia diferente. Entonces, lo que puedes expresar en inglés es totalmente diferente de algunas maneras de que lo que puedes expresar en español. Y eso es completamente diferente a lo que puedes expresar en francés o latín o en alemán o en lenguajes que no son europeos. Y lo siento, no puedo pensar en otros ahora. Yo creo que a chino, sí, a todo de Asia, porque Asia es gigante, entonces hay miles de lenguajes en África y Asia y en las Américas con los nativos. Y en estas áreas en particular, los regiones que han sido colonizados o que han sido, no sé cómo se dice, pero conquistados por mm, poderes más grandes como China o como Japón o como todo el oeste. En estas regiones hay culturas que cada día mueren porque el oeste tiene un motivo de difundir su manera de vivir y oprimir otras maneras de vivir. Y yo puedo admitirlo, yo soy parte del oeste y por mucho de mi vida no creía que la cultura era algo muy importante para las comunidades. Yo creía que la cultura era algo que solo existía porque la tradición es la tradición y hay que repetirlo. Pero ahora yo entiendo que la cultura es lo que no sé cómo se dice, pero lo que crea la realidad y la perspectiva de muchos pueblos, muchas comunidades. Ah, entonces, destruir una cultura es destruir una vida, es destruir una una gente. galaxia. Sí, gen- es... ¿Quisiste decir algo? Lo siento, he estado hablando No, por mucho tiempo. no, un comento solo. Sí. Bueno, entonces sí, yo creo que estabas diciendo que destruir una cultura es destruir la gente. Sí, y tú sabes qué es la pérdida de maneras de pensar. Es totalmente la pérdida de maneras de pensar y la pérdida de conocimiento diferente Sí, de la oeste. sí, porque el oeste sí tiene una sociedad y una manera de vivir completamente única y que tiene muchos beneficios como el médico avanzado y moderno, como la habilidad a salvar a muchas vidas con medicina que nunca existía antes. Y yo creo que el oeste ha hecho mucho para la humanidad, como muchas avanzadas en la tecnología, pero también creo que hay que respetar a otras culturas y entender que el oeste no es el mejor porque no hay una manera de vivir perfecta y no hay una manera de vivir mejor que debe tener
una ubicación o un lugar encima de las otras. Y como yo puedo usar el ejemplo de Ladakh en India, es una región en que el oeste ha ponido muchas escuelas y mucha religión del oeste como el cristiano y como la educación oeste de ciencia, y para hacer eso necesitaban colocar los estudiantes en las escuelas, en los edificios adentro, y tenían que sacar los niños de la afuera. Entonces no podían ayudar a sus padres en la granja, no podían ayudar a sus familias con oraciones budistas, y puedes ver que los lenguajes y el budismo y su manera de vivir está muriendo cada día. Mm. Sí, es como la cultura, la oeste está tratar a matarlos y matar sus culturas y eliminar a los en todo, sí. Sí, porque el oeste, por mejor o por peor, no sé cómo se dice, for better or for worse, creen que sus avanzadas y sus ideas son los mejores. Y yo creo que puede existir un intercambio, ¿sí? Donde las culturas del este y de África y de otras partes del mundo pueden compartir su cultura y podemos compartir nuestra cultura, y entonces ambos podemos entender y aprender del otro y intercambiar las mejores partes de la cultura. Entonces, un pueblo pobre en África, por ejemplo, o un pueblo no exactamente pobre, porque eso es un parte enfocado del oeste con la moneda, y de verdad la moneda y el dinero y la economía no es muy importante en muchas culturas afuera del oeste, pero un pueblo en África puede compartir sus habilidades espirituales y naturales con nosotros, y nosotros podemos compartir nuestras avanzadas en medicina para combatir la malaria y otras enfermedades. Y entonces los dos pueden beneficiar de esta interacción. Mm. Y yo creo que y también un otro ejemplo de un más grande fuerte o más grande país tratando a eliminar un cultura específico, yo creo que sería o podría, por ejemplo, la cultura de un otra padre de mi familia, por un otro ejemplo, Sí, de mi abuelo, de mi madre, fue lituano. lituano, sí, de Lituania. Es, sí, es como eso. Ah, pero durante el reino del ruso, antes, Sí. antes Unión Sovieta, No sé cómo se dice. Un momento, tenemos que buscar un, oh, esta. ¿Lo tienes? sí, es ruso pasado, ¿Ruso quizás. pasado? Un Estoy momento, un momento. creando cosas Unión Soviética. soviética, sí. Unión Soviética. Pues
durante el reino de la Unión Soviética, los lituanicos, no sé, pero esos de mi familia fue opresado, Oprimidos. oprimidos, sí. Y, y por un largo tiempo, los rusos tratan a eliminar la idioma lituano en Sí. completa y reemplazar con Reemplazar. ruso Sí. los arres. Sí, pero es muy triste. Ah, ah, gracias a Dios no fue Sí. No, no, no no tenía ocurrió. éxito. No tenía éxito. Sí, sí, aún tenemos lituano, aunque es un idioma Sí. más difícil, muy difícil y muy Compleja. compleja. No muchas personas lo hablan, Sí. Pero pero todo lo mismo es muy importante. Y sí, la significancia de un lenguaje no viene de la proporción de personas que lo hablan. Viene de la historia y de la existencia y las ideas y todo eso que no sé cómo se dice, pero que ha crecido durante el crecimiento de ese lenguaje. Cada lenguaje es una es un reflejo de la gente que lo habla, y es algo con el valor y es algo con creatividad, es algo que muestra la capacidad o la capaz humana o humano para ser humano. Es completamente, como lo has dicho, es completamente humano. sí, es una, no sé la palabra, un aspecto de ser humano a poder el poder de tener un idioma de su cultura y nadie puede deber mm, nadie deba ser poderoso Nadie puede tener poder encima o... sí, sí, tú Sí, sabes, sí. Entonces, cuando tienes tu deba, propio lenguaje, nadie puede controlar eso y nadie puede tener control sobre ese recurso de cultura. sí, la idioma deba ser tu propio. Sí, es una manera de crear una identidad, y por esa razón también es importante reconocer los beneficios de un idioma totalmente nuevo y creado por una nueva generación como los conlangs. Y yo sé que a ti te gustan los conlangs mucho. Sí, sí, Ah, sí. sí. Los Conlex es interesante porque con esos, pues, podría ir a un completa otro podcast, Sí. pero ah, los Conlex son interesantes porque es posible, en mi opinión, que ah, puedes hacer una cultura sintético. Sí, ¿Sintética? sí, es como eso. Ah, pero
con muchas menos personas, pero aún es, es, es como cultura con hacer otro nuevo idioma, yo creo que es posible. Sí, y con estas culturas artificiales o como quieres decir, puedes tener una cultura que no tiene ah, requisitos de etnicidad, no sé cómo se dice, pero etnicidad, sí. No tiene un requisito del nacimiento, entonces no importa dónde tú naciste, no importa quién eres o quién es tu familia, porque es algo nuevo, es algo que no se coloca en una caja. Entonces alguien puede uh, reunirse a un conlang, a un lenguaje artificial y encontrar, bueno, una comunidad y un lugar para sentirse completamente cómodo. Sí, es como una cultura personal. Sí, Sí, es la misma de, en mi opinión, tener ah, ah, música de su propio y como con música que tú gustan o arte que tú gustan, sí, películas. tus gustos Sí, tus personales. gustos es similar a una cultura muy pequeño, Sí, muy porque la verdad es que no todo el mundo escucha a la música a la misma música. Y puedes identificarte con otras personas completamente extrañas, porque tú puedes decir, oye, ¿a ti te gusta esa artista de música? Yo también. Y yo creo que esas son las culturas nuevas, las culturas que no tienen bordes, no sé cómo se dice, no tienen fronteras. Uh, Esas culturas son las culturas más prevalentes en nuestra generación en los Estados Unidos, o al menos eso es el caso aquí, en donde tú y yo vivimos en Massachusetts, en el noroeste, porque en los Estados Unidos es tan inmenso y los estados son tan individuales que cada estado tiene una cultura diferente, y la cultura americana de verdad no es una cultura que tiene un lugar en la casa de la mayoría de los americanos. Porque yo como he mencionado, cuando era joven, de verdad me parecía ridículo que una cultura americana existiría, porque yo no me gusta el fútbol americano, yo no me gusta, no sé, muchos de las cosas que aprendemos, que son partes de la cultura americana. Y yo creo que no es una comunidad tan, no sé, cerrado o no cerrado. No es una comunidad tan profunda y fuerte como en otros países, en otras comunidades alrededor del mundo. Entonces, cuando vives en el oeste con la globalización, no sé cómo se dice, pero globalización, y con el intercambio de información constante, la cultura de verdad desaparezca, o desaparece. Entonces, porque puedes interactuar con tantas culturas a la misma vez, que no te sientes un rol en tu propia cultura. Y no soy triste por eso. Yo creo que está totalmente bien que no me siento como un estadounidense, ¿sí? Pero
Sí, esos son mis pensamientos, pero yo creo que este podcast ha durado mucho. Entonces, ¿tienes pensamientos últimos, mi amigo? Sí, sobre cuál tú Sobre lo que dije. sí, ah, yo creo que la, la cultura o el sino de cultura, A la falta de cultura. la falta de cultura en los Estados Unidos, para mí es la mejor motivación y razón de, de para mí viajar en el futuro, porque quiero experienciar los otros culturas y culturas de mi ancestradores, no sé, Antepasados. antepasados y en general culturas más fuerte, sí. Ujú. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo soy muy triste porque mi bisabuela podía hablar en Grecia, no sé cómo se dice, Grecia. En Grecia. Yo voy a usar la palabra Grecia. Entonces, ah, todavía puede hablar, pero no con tanta claridad y nadie otro hay ningunas otras personas que puedan hablar ese lenguaje en mi familia. Entonces, mi familia Grecia y mi familia irlandesa no han llevado mucha cultura a este país. Y yo creo que mucho de eso es debido a la americanización y la cultura de convertirse en un estadounidense cuando te mudas a los Estados Unidos. Y con todo eso hay un pérdida de la cultura y del lenguaje que de verdad puede puede volver de nuevo, no sé cómo, puede volver y puede sobrevivir. Entonces, José, tú y yo vamos a aprender los lenguajes de nuestra cultura. Con tiempo, pero Sí, vamos. ¿Ya? sí, definitivamente, sin duda, sin Sí, duda. sin duda. Entonces, yo creo que eso es todo. Gracias a todos por escuchar. José, ¿tienes algo para compartir o, no sé, anunciar? No aún, quizás en el futuro Sí, ah, sí. Es posible podría que ser tú vas a querer un tener canal. una advertencia para un producto que has creado, no sé. Uh, Sí, quizás, el merch. No sé cómo se uh, dice. Tu ah, po- mercancía. podríamos diseñar Diseñar, sí, diseñar una camisa. una camisa y dos personas lo comprarían y esas dos personas serían tú y yo, pero no importa. Cómpralos. Sí, cómprenlos ahora. No, entonces en el futuro quizás. Pero ahora eso es todo. Buenas noches o buenas tardes o buenos días. Depende en el tiempo en que recibes esta notificación y ves este video. Y bueno, suscríbete, compartir, da like, todo eso. Y les vamos a ver en el siguiente o el próximo episodio. Gracias Hasta por luego. escuchar. Hasta luego. Chao.